Y el título del mensaje para esta noche es Lávate o lavate. Si no te gusta hablar en neutro, lavate, ¿no? Pero es lávate en Siloé. Esa es la palabra que Dios me mostró hoy. Lávate en Siloé. Bueno, los que ya conocen o han leído, los que han leído esta historia de Jesús, que está en Juan, váyalo buscando, en Juan 9, del 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12, ya entenderán y sabrán de lo que le estoy hablando, ¿no? Pero el título del mensaje de hoy es Lávate en Siloé. Quiero contarle algo. Esta semana estábamos con Cami y recibimos dos noticias que nos impactaron, ¿no? De matrimonios que eran conocidos nuestros, pero no eran amigos, ¿no? Eran conocidos lejanos, ¿vio? Que ubica a alguien de tal que iba a tal iglesia, ¿se acuerda de eso? Bueno, no es que eran amigos nuestros, pero eran como conocidos, los ubicábamos. Y nos contaron ellos mismos, ¿no? Que se separaron, que decidieron separarse, distanciarse y hacer los papeles, todo legal, ¿no? Y cuando le digo que esa noticia nos impactó, me impactó en particular a mí también mucho, es porque son personas que conocen a Cristo, ¿no? O supuestamente conocen a Cristo. Y esto estamos acostumbrados tal vez a verlo en el mundo. Estamos acostumbrados a verlo en el mundo, que es común, suele pasar. Ahora la moda no era lo que me parecía, ahora ni se casan, ¿no? Pero si se casan, si no era lo que esperaba, bueno, chau, tiran la alianza, división, mitad. Vieron que ahora también está de moda que se firman esos contratos prenupciales, ¿no? Para que el otro no tenga autoridad o poder sobre los bienes del otro. Pero bueno, en el mundo la verdad es que se maneja así. Pero en el camino del Señor no debería ser así. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cuando uno conoce verdaderamente el amor de Dios y que es el que suple toda falta, ¿no? Porque ninguno es perfecto y nadie tiene el título de mejor esposo, ni nadie tiene el título de mejor esposa, ni siquiera de mejor hijo, ni mejor tío, ni mejor abuelo, ni mejor abuela, ni siquiera mejor nada, ¿no? O sea, todos somos humanos y nos equivocamos y tenemos errores y nuestras conductas son humanas, ¿no? Actuamos muchas veces no guiados por el Espíritu. Mismo Pablo lo decía, ¿no? Pero cuando nosotros verdaderamente conocemos el amor de Dios, que es el que suple toda falta, podemos ver y entender que Cristo es el que restaura los corazones. Y podemos sentir que la unción del Espíritu Santo es la que nos renueva cada día. Nos cuesta entender o nos cuesta contemplar que esta decisión exista, ¿no? A ver, nos cuesta entender ver decisiones. Yo le puedo decir que no conozco ningún matrimonio ideal, ¿no? Yo conozco matrimonios que ante la adversidad, ante la dificultad, ante la prueba, se unen y salen adelante. Amén. Pero eso obviamente no podría ser posible sin lo que le dije, ¿no? Sin entender el amor de Dios, sin sentir el abrazo, la restauración del corazón de parte de Cristo y sin ser lleno del Espíritu Santo, no podría eso, ¿no? Porque es donde empiezan a jugarse nuestras necesidades o nuestro egoísmo, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me conviene a mí? ¿O qué es lo que prefiero yo? ¿Voy a permitir hasta acá? Etcétera, etcétera. Y me refiero, no le estoy hablando de casos extremos, ¿no? Usted sabe, cuando hablamos de golpes, de engaños, bueno, eso hay que analizar cada caso particular. Pero bueno, son cosas que tal vez en estas personas no sucedía, ¿no? Sino que no me gustaba y chau, no me pareció y chau. Entonces, eso es lo que realmente me impactó. Y yo pensaba, ¿cuántas veces como cristianos nos comportamos o estamos absorbidos por las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Nuestro entorno hace que nosotros no seamos la sal, perdamos el sabor, no seamos luz, no alumbremos, nos meten abajo de una mesa, como le decía antes. Y tal vez, o en realidad eso es responsabilidad también nuestra, ¿no? Ustedes saben que vivimos en un mundo muy resultadista. No le voy a hablar de fútbol, ¿no? Pero
si no sumamos tantos puntos, no. O sea, por más que haya salido campeón tantas veces, si no sumas las 3 primeras fechas a algún punto, ya están pensando en despedir al director técnico, ¿no? Vivimos, y el ser humano, y más en nuestro país, es así. Es así. El problema es que no debería ser así. La mayoría de los integrantes de nuestra sociedad, en la sociedad que vivimos, mide el éxito o el fracaso a través de la condición de cada uno. ¿Sí? Mide el éxito o el fracaso a través de la condición de cada persona y no se basa en los potenciales que tiene cada persona. Amén. Vos hoy pudiste haber tenido un mal día, ¿sí? Tal vez no te salió muy bien algo en el trabajo, tal vez se te quemaron los fideos, tal vez no tuviste la suficiente disciplina para sentarte a orar y tener un momento con el Señor, ¿sí? Pero eso no hace, ¿sí?, a tu ser, no hace a tu corazón. Amén. Sino que eso es simplemente una condición, algo que sucedió hoy. Entonces, buscamos resultados, o todos se fijan en el resultado, miran a las personas por lo que tiene y no por lo que vale, ¿no? Si tuve éxito en esta o en esta cosa o en otra cosa, no importa cómo lo tuviste, ¿no? Hay muchos que, bueno, wow, qué bueno, tuviste éxito, buenísimo, no importa si le robaron, no importa si vende droga, no importa si la consiguió de mala manera, tiene buenos resultados. Mira el auto que tiene, mira la prosperidad que tiene. Vivimos en un mundo así, resultadista. El problema no es que la gente piense esto, porque hay mucha gente que lo piensa y lo va a seguir pensando. El problema es que ese pensamiento se meta dentro de la iglesia, de la casa del Señor, ¿no? Se meta en la iglesia, y me refiero a todas las personas que formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Que esa forma de pensar, que ser permisivo a diferentes cosas, ¿no? Dejar pasar diferentes cosas que son muy tajantes en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que sucede y eso es lo que me impactaba. Dejamos pasar muchas cosas como cristianos y como iglesia del Señor. Y hoy te quiero hablar de esta palabra que el Señor me mostraba, que es lávate en Siloé. Vamos a Juan 9, 1 al 12, y dice así: Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, si tiene Valera va a decir rabí, ¿no? Pero le están hablando a Jesús. ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, escupió, hizo un poco de lodo, de barro con la saliva, y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó, ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosnas se preguntaban: ¿no es ese el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se parece mucho. Pero él mismo decía: claro que soy yo. Entonces les preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. Hasta acá la palabra. Y hoy el Señor quiere hablarles a través de esta palabra a aquellos que su condición no es la esperada, ¿sí? Tal vez estás viviendo un momento donde tu condición no es la mejor. Tal vez sentís dolor, tal vez sentís tristeza por algún motivo, desencanto, tal vez estás en medio de alguna prueba, tal vez sentís que tus oraciones no son respondidas. Y bueno, ya te predicó la mitad y ¿no? Porque si le oró la heladera, la ungió y se arregló, bueno, vamos a pedirle a Ide que ore. Si vos sentís que tus oraciones no son respondidas, ¿no? Pero tal vez estás viviendo ese momento y hoy
el Señor te quiere hablar a vos si sentís algo de eso. Y hablamos, la palabra hablaba de este muchacho que ni siquiera lo nombra, ¿sí? En la palabra no le dice el nombre, sino que habla de su condición, el ciego, ¿no? Aún en la palabra, aún Juan que escribió este evangelio, ni siquiera se percató de anotar el nombre, sino el ciego. Y muchas veces somos evaluados por los demás, por nuestra condición. Aún peor, nosotros mismos somos o nos creemos lo que somos por nuestra condición, ¿no? Miramos nuestra condición y no miramos lo que Dios ve. Y creo que tiene mucho que ver con lo que Dios me decía recién, que Él estaba buscando corazones sencillos. Es donde ahí va a avivarse la llama y el fuego del Espíritu Santo, en corazones sencillos. El corazón que no se cree que lo sabe todo, pero el corazón tampoco que se siente marginado. El corazón que conoce los beneficios y conoce de todo lo que es heredero, ¿no? Como declarábamos cuando cantábamos Arrebato. ¿Qué le voy a arrebatar? ¿Qué es lo que me pertenece? Si no conozco lo que me pertenece, ¿cómo se lo voy a sacar? Es como cuando Juana, cuando va a la casa de algún amiguito, cuando juegan y están todos los juguetes arriba de la mesa. Bueno, hay cuál es tuyo y cuál es mío, ¿no? Si no conoce cuál es su juguete, nunca se va a traer el de ella. Pero es así, ¿no? Sabemos eso es lo que está buscando un corazón que sepa lo que le pertenece, un corazón sencillo, un corazón entregado, un corazón amable, un corazón que no se la crea, si me permitís esa expresión, ¿no? Un corazón que no mida a los demás y que no se mida a sí mismo por su condición. Déjame decirte que a Dios le interesa tu condición, pero Él no quiere que te centres en tu condición. Él no quiere que te centres en la condición que vos estás pasando en este momento, ¿no? Tal vez estás en ese momento de prueba, en ese momento de lucha, en ese momento en el que las cosas parece que no salen bien, en ese momento donde sentís que tus oraciones tal vez no son respondidas. Pero Dios no quiere que te centres en eso, porque Él sabe que la condición es pasajera. Son pasajeras las condiciones, ¿no? Son pasajeras, se pasan, el tiempo las hace pasar. Y esta noche Dios nos quiere demostrar que si estás pasando por esa condición es pasajera. ¿Amén? No sé si es una ceguera, pero aún la ceguera fue pasajera para este muchacho. ¿Amén? Así que cuenta el Evangelio de Juan, en este capítulo que leímos, el capítulo 9, que el muchacho no era ciego porque le pasó algo, sino porque nació ciego. Dice, de nacimiento era ciego. Y fue una condición que tuvo que llevar toda su vida hasta ese momento. Aún me lo imagino cuando jugamos con Donatella, ¿no? Que uno le va acercando los juguetes, cada uno los que ha jugado con su nieto, con sus hijos, le va acercando los juguetes de más colores para que ella los pueda ver, va jugando para que ella los siga con la mirada. Bueno, eso no lo tuvo este muchacho, ni sus padres, ¿no? Principalmente. Él fue falto de eso desde niño. Me imagino a medida que avanzaba su niñez, hasta llegar a su adolescencia, menospreciado por los demás, dejado de lado por los demás, en su juventud y hasta su adultez temprana, porque según los teólogos, este muchacho era un muchacho de 25 años por esa edad, ¿no? No se sabe exacto cuánto es, pero es un adulto joven. Lo cierto es que este hombre había sido privado de uno de los 5 sentidos. Usted sabe que científicamente está comprobado que los seres humanos tenemos 5 sentidos. A él le faltaba uno. O sea, podríamos decir a grandes rasgos que estaba disminuido en un 20%, ¿no? Porque le faltaba, aunque sabemos que la vista es uno de los sentidos más importantes, pero bueno, estaba disminuido de eso, no tenía, era su discapacidad, era con la discapacidad que había nacido, no podía ver. Y hoy leía cuál es la diferencia entre las personas que nacieron ciegas y los que por algún hecho de la vida, algún accidente o algo, se han quedado ciegos. Y varios estudios de universidades renombradas decían lo siguiente: las personas
nacieron ciegas de nacimiento, no tienen, que tuvieron ceguera desde el nacimiento, no pueden soñar, porque no conocen las formas, no conocen los colores, ¿sí? Si podrían soñar, estarían soñando con algo que les haya brindado alguno de los otros sentidos. Ustedes saben que existe el braille, ¿no? ¿Vieron? El braille es el lenguaje que ellos, a través del tacto, ellos tienen un lenguaje especial y bueno, y se comunican a través de eso, o pueden leer libros en braille, ¿no? Entonces ellos, al tener ese sentido menos, que es la vista, empiezan a desarrollar otros sentidos como el tacto, el olfato, etcétera, ¿no? Pero él le faltaba el sentido de la vista, había nacido con esa ceguera. Y aún, imagínense cuán malo, entre comillas, era, ¿no? Que, pienso yo, no poder soñar es como algo, cuando uno sueña, por más que a veces sueña cosas que no son muy lindas, ¿no? Pero el Señor se revela a través de sueños, ¿o no? ¿Amén? Entonces, él no podía tener esos sueños porque había nacido con esa ceguera. Él no podía soñar con cosas lindas tal vez porque había nacido con esa ceguera. O sea, era una discapacidad también que afectaba a lo espiritual, ¿no? Pero déjame decirte que en aquella época de la historia, ¿no? Los ciegos, al igual que los paralíticos y los leprosos, eran muy marginados de la sociedad. Si ustedes leen la palabra y prestan atención, cuando Jesús encuentra a Bartimeo o al paralítico o a cualquiera de esos, ¿dónde los encuentra? Al costado del camino, dice, o en el camino. Eran personas que eran marginadas, eran despreciadas y estaban en el borde de los caminos pidiendo dinero, pidiendo limosna a los demás para solventarse, ¿no? Porque ellos no podían trabajar, porque eran marginados hasta en el trabajo. No es que le daban algún trabajo especial, no servían para nada, literalmente. Y la verdad que era común la ceguera en aquella época. No tanto de nacimiento como le pasó a este joven, ¿no? Pero era común porque en la zona de Jerusalén había a veces tormentas de arena. Estaba leyendo que había tormentas de arena y eso provocaba el rozamiento de la arena con la córnea y provocaba el desgaste. O sea, no eran ciegos totales. A medida que avanzaban en edad, los jornaleros sobre todo no eran ciegos totales, pero empezaban a disminuir la vista. Usted, si alguno acá ha experimentado alguna pérdida visual, entenderá que es algo desesperante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Algo como que es más si uno veía y empieza a no ver, ¿no? Pero bueno, sacando eso, sabemos que Dios puede hacer el milagro de reconstruirlo, como lo hizo con este muchacho también, ¿no? Pero lo que te quiero hablar, o lo que te estoy hablando, mejor dicho, en esta noche, es que el ciego en esa época ya no servía más. Cuando una persona era ciega, un ser humano era ciego, no servía más para nada. Y seguramente esa condición, aparte de que realmente estaba marginado de la sociedad, lo hacía sentir a él marginado. Él estaba marginado, su corazón se sentía marginado, se sentía excluido. Vemos que lo primero que sucede, ¿qué es? Que cuando Jesús se lo encuentra en el camino, ¿quiénes son los que saltan a preguntar por qué le había pasado eso? O los que se fijaban en su condición. Los mismos discípulos. Los mismos discípulos se preguntaron, ¿por qué le pasa esto? ¿Es un pecado de él o es un pecado de los padres? ¿No? Y así nos pasa como cristianos, nos pasa cuando miramos al otro, nos pasa cuando nos miramos a nosotros mismos. Se creía, y muchos lo creen aún, que las situaciones, que las dificultades, que las pruebas, llamalo como quieras, son a causa del pecado. Y vimos un montón de veces que no siempre es por comisión, por haber cometido algo, sino que muchas veces el diablo pide para zarandearnos. Y muchas veces es necesario pasar por el desierto, pasar por la prueba, para salir más fortalecidos aún y crecer espiritualmente. ¿Hasta cuándo vamos a pasar bebiendo leche espiritual, no? Ya tenemos que pasar a otra comida. El bebé a los 6 meses se le empieza a dar sólido, papilla, pan, lo que fuera, ¿no? Y así vivimos muchas veces como cristianos de 6 meses.
solo bebiendo la leche, o sea, todo masticado, todo listo para comer. Y nosotros no nos adentramos en las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, de eso estamos hablando y vemos que sucedió que los primeros que juzgaron su condición fueron los discípulos, los que más cercanos a Cristo estaban. Esos fueron los que juzgaron la condición de este muchacho. ¿Quién era el culpable? Le preguntaron. ¿Por qué es ciego? ¿Por qué pasa esto? Tal vez hoy tu condición hace que estés marginado o que te automargines, que eso es peor. Ubicándote del lado de los marginados como estaba este muchacho, ¿no? Él estaba del lado de los marginados porque era ciego. Tal vez hoy estás marginado no porque seas ciego, sino porque te automarginaste, te limitaste, ¿sí? Te autolimitaste. Dijiste, no, yo no puedo, yo doy hasta acá y es hasta acá donde voy a dar. No puedo luchar más contra esto, esa frase, ¿no? Ya me sobrepasó esta situación. No da más, hasta acá. Uno le dice al Señor, pero no es hasta acá y guerrea. No, es hasta acá y es como que se acaba el mundo, ¿no? Señor, llévame un poco más. Bien, tal vez esa es tu situación. Tal vez te sucedió como este muchacho, te sentiste marginado de las bendiciones por las que estás orando, marginado de las oraciones que sentís que no son respondidas, marginado de la sanidad, marginado de un milagro, marginado de la prosperidad, marginado de algo, ¿sí? Pero esta noche el Señor quiere sacarte de esa marginalidad y devolverte la vista, ¿amén? Así que mirá lo que dice el versículo 3, y esto me encanta porque los discípulos venían medio saltaneritos, venían medio zarpaditos ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dijo Jesús. Mirá lo que le responde. Yo creo que con esto se quedaron así los discípulos, ¿no? Dice en el versículo 3, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gusta cómo lo expresa. Dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Amén. Amén. Yo no sé por qué te sentís marginado hoy, por qué realidad, o por qué en realidad en vez de realidad, por qué escenografía te quiere hacer pasar Satanás en esta noche. Pero lo que estás pasando hoy, como le dijo Jesús a sus discípulos, es algo para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Amén. ¿Qué mayor que eso? ¿Qué mayor que eso? Es poderoso esto que dice Cristo, esto que le dice a los discípulos. Me imagino a los discípulos ahí como descolocados. ¿Qué nos está diciendo este hombre, no? Generalmente Jesús los dejaba siempre con la boca abierta, ¿no? Pero otra vez lo dejó con la boca abierta en esto. No importa lo que estés pasando, no importa si es una enfermedad, no importa si tal vez es pobreza, división familiar, luchas, lo que esté sucediendo, tenemos que entender que son cosas temporales para que la obra de Dios se haga evidente en nuestra vida. Amén. Decile al que está al lado, la obra de Dios se hará evidente en tu vida. Decíselo, por favor. La obra de Dios se hará evidente en tu vida. Y yo declaro en el nombre de Cristo que esta circunstancia que estás viviendo hoy es para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. En el nombre de Jesús, recibilo ahora. Yo no sé lo que es, yo no sé cuál es el temor, cuál es la angustia, cuál es la tristeza que hay en tu corazón, pero déjame decirte que el Señor hará de eso, lo usará para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Amén. Entonces Jesús se encargó de este muchacho, ¿no? Como Él se va a encargar de tus problemas en esta noche. Y dice el versículo 6, que bueno, ortodoxa manera, ¿no? Pero escupió el suelo, hizo barro, hizo lodo, dice la palabra, y se lo colocó en los ojos. ¿Se imaginan esa situación, no? ¿Se imaginan? En el versículo 6, ahí dice que escupió al suelo, hizo barro, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y uno piensa, ¿era necesario? ¿No? ¿Era necesario? Era necesario. Y el Espíritu Santo me recordaba, y bueno,
y me decía, mira esto, Génesis 2:7 dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y por su propio aliento le dio vida. Y así fue como el hombre comenzó a vivir. Génesis 2:7 dice. Vemos un paralelismo entre estas dos situaciones. Vemos que está sucediendo lo mismo. Sucedió con Dios y ahora está sucediendo con Cristo. Vemos que está, como Dios creó al hombre, Jesús estaba creando una nueva córnea, ¿no? Un nuevo ojo, ¿sí? Porque era verídico que el muchacho no veía. Y en ese momento tecnología no había para ponerle un lente de contacto, ni para... Vieron que ahora hacen una operación que te ponen un cristalino que se abre así, y vos en 2 horas ya estás en la calle leyéndote un par de libros, ¿no? Pero no existía eso, ¿no? Jesús, mejor dicho, usó una manera ortodoxa. Escupió al suelo, hizo un barrito y se lo puso en los ojos. Amén. Y eso representa algo, y yo quiero decírselo porque es lo que el Señor me mostraba, ¿no? Él tomó tierra, Él tomó el polvo. Génesis dice que Dios tomó el polvo y eso representa nuestra humanidad. Representa lo que somos. Nosotros somos tierra. Cuando nuestro cuerpo se muera, porque nuestro espíritu va a vivir, amén, y es eterno y estará con Él. Pero cuando nuestro cuerpo se muera, se va a empezar a desintegrar. ¿Estamos de acuerdo? Y en un momento, la tierra esto es materia orgánica, y será tierra, será abono, no sé, para algo, para las plantas o lo que fuera, ¿no? Pero nuestro espíritu estará vivo, amén. Entonces, tomó la tierra, tomó el polvo que representa nuestra humanidad y le dio vida y hizo un milagro. Amén. Él va a tomar esa marginalidad que vos sentís hoy. Él va a tomar eso lo cual vos te sentís que no estás recibiendo, lo cual te angustia. Y Él esta noche va a hacer un milagro. Amén. Recibilo en el nombre de Jesús. Y así como lo hizo Dios, que creó al hombre, Cristo creó tal vez su córnea, no sé específicamente qué habrá creado. Lo cierto es que este ciego empezó a ver. ¿Era la manera? No lo sé, pero sé que fue un acto profético que tiene un significado espiritual muy importante. Y en el versículo 7, Jesús agarra y le dice, bueno, ahora ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Obviamente el muchacho con el barro en los ojos no podía ver todavía, iba así, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces le dice que que vaya a la piscina de Siloé y que se lave los ojos. Y empecé a investigar de por qué lo mandó ahí, ¿no? ¿Por qué no le dijo lavate la cara acá con este balde y listo, ¿no? Por eso usted tiene que estudiar la palabra para que entienda de dónde todo tiene un significado especial. Y el estanque o la piscina de Siloé tiene un significado, ¿no? Significa el enviado, el nombre Siloé, ¿no? Pero refiere al estanque o la piscina, la cisterna, llámelo como quiera, que está situado en Jerusalén. Ese es el lugar donde llegaba el agua, que iba circulando o que venía desde la fuente de Gihón. ¿Y qué me está diciendo? Bueno, le voy a explicar un poco. Cuando Ezequías, el rey Ezequías, empezó a conducir como rey a Israel, empezó a construir, hizo una obra de arquitectura muy importante que es reconocida no solo bíblicamente sino por muchos arquitectos. ¿Qué hizo? Amuralló la ciudad, o terminó de amurallar la ciudad, y como sabían que venían a atacar los asirios, ¿qué hizo? Hizo un sistema para que toda la ciudad esté nutrida de agua, o sea, para que a todos los que estén dentro de Jerusalén les llegara el agua. Entonces, a partir de esta fuente, que se llama fuente de Gihón, o bueno, puede cambiar el nombre de acuerdo a algunas traducciones, hizo un túnel que se lo llama túnel de Ezequías, y este túnel, que traía agua de manantial, desembocaba en la piscina de Siloé. ¿Sí? Entonces, esta piscina de Siloé era
el final de todo el trayecto de ese manantial. Entonces la gente, cuando tenía que disponer de agua, iba a esa piscina, ibas a cisternas, piletas, llámelo como quiera, ¿no? Pero ¿qué es lo significativo? Que esa piscina, a través de los ritos judíos, del paso del tiempo, se creía o se tenía como un agua especial, que era se llamaba el agua de la salvación. La llamaban el agua de la salvación. Y hay un estudio de una revista que se llama Arqueología Bíblica, del año 2005, que cuenta que fue encontrada la piscina de Siloé, y contaba, bueno, todo lo que le dije recién, que había una estructura, un túnel que había hecho Ezequías para que toda la ciudad esté nutrida con ese agua, que no era cualquier agua, que era agua de manantial, un agua especial. Y dicen los arqueólogos que hasta el día de hoy esa fuente de Gihón o de Gijón, que se la llama así, de donde salía el agua por la cual le daba agua al estanque de Siloé, hasta el día de hoy no deja de fluir. Y eso es lo raro, porque no es un agua que desciende, sino es un agua que surge de las napas. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? No es un agua que desciende de las laderas de una montaña, tal vez, sino que es un agua que surge de aguas subterráneas y empieza a alimentar todo ese estanque o todo ese circuito que le nombré. Y con esa historia que le conté, ¿no? Dice Jesús: anda, ve y lavate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue, se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Entonces yo me preguntaba y le decía al Señor, bueno, le preguntaba ¿por qué en el estanque? ¿Por qué ahí? Y lo cierto es que después de conocer a Cristo, y cada uno puede dar testimonio de eso, después de tener un encuentro con el Señor, nuestra vida cambió por completo, ¿amén? Eso es una realidad, y por más lucha que haya, es una realidad, es así. Nuestra vida cambió cuando conocimos a Cristo. Aún el que hoy esté apartado y esté pecando a full, lo va a reconocer, porque nuestra vida cambió cuando conocimos a Cristo, ¿amén? Sin embargo, es necesario muchas veces capitalizar eso que Cristo nos ha dado, ¿no? Yo veo al ciego que recibió la saliva y el barro, el lodo fue puesto en sus ojos, ¿no? Pero sin embargo a partir de ahí no vio. Él tuvo que ir a lavarse, tuvo que ir por sus propios medios, dirigirse hasta el estanque o a la pileta, a la piscina, y allí lavarse los ojos, y a partir de ahí regresó y pudo ver. Y Dios me mostraba que muchas veces es necesario que nosotros capitalicemos el milagro que Cristo nos dio. Es necesario que capitalicemos nuestra oración. Nosotros oramos y sentimos que no hay respuesta. Y la pregunta es, ¿la capitalizamos esa oración? ¿Realmente la hicimos propia? Y ese agua de manantial, ese agua que hay en el estanque de Siloé, por eso el título del mensaje de hoy, lávate en Siloé, representa sin más ni menos al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo el que obró en ese momento. Recibimos milagros, recibimos respuestas de oraciones, pero no las capitalizamos. No las hacemos propias, seguimos en el grupo de los marginados. Y es el Espíritu Santo quien sella el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Y eso es muy importante que podamos entenderlo. Y en el versículo 11, acompáñame si tenés la Biblia abierta, dice: él respondió, el muchacho le respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. Es necesario hacer algo. Es necesario tomar el milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y como le hablaba antes,
Dios ya nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Es necesario que nosotros las patentemos, que las hagamos propias, que dejemos esa marginalidad. Es necesario que entendamos qué es lo que es nuestro y qué es lo que no es nuestro. Es algo que tenemos que hacer, es recurrir al manantial de vida, es recurrir a esa fuente, a ese agua que hay en Siloé, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es necesario que recurramos. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Tal vez hoy viniste sintiéndote marginado por tu condición, pero es una condición pasajera. Si es tristeza, es pasajera. Si es enfermedad, tal vez es pasajera. Pero es necesario que vos lo entiendas y que capitalices eso. Si viniste angustiado, es una condición pasajera. Déjame decirte que Cristo ya hizo el milagro y que debes ir al Espíritu Santo para que Él lo complete. Amén. Es necesario que entendamos eso. Es necesario hacer patente, hacer capital esos milagros que Cristo ha hecho. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Es necesario que nos lavemos en Siloé. ¿Sabes por qué? Porque la situación o la condición que está pasando hoy en tu vida denotará que la obra de Dios se hará evidente en tu vida. La obra de Dios se hará evidente en tu vida. Cerrá tus ojos y declará: la obra de Dios será evidente en mi vida. La obra de Dios será evidente en mi vida. No importa por qué estés pasando, no importa por qué situación estés pasando, no importa lo que estés viviendo, simplemente es una condición actual. Es una condición. Los discípulos veían al muchacho y veían a un ciego. Sin embargo, Cristo vio su corazón. Cristo no ve tu condición. Él la entiende, la comprende y le importa tu condición. Pero Él va más allá. Él ya piensa en el milagro. Ya está hecho, dice el Señor en esta noche. Levanta tu mano, vamos a adorarle a Él. Vamos a adorarle y vamos a pedirle en esta noche que Él pueda obrar en nuestra vida y glorificarse con un milagro. Que podamos capitalizar ese milagro en nuestra vida. Es hora de que entendamos que tenemos que recurrir al Espíritu Santo. Si hay algún problema, una situación que sembró tristeza en tu alma en esta semana, algo que viste que tal vez con tus medios no podías resolverlo, el Señor me dice en esta noche: yo ya hice el milagro. Necesitas lavarte los ojos en Siloé. Tal vez para ver lo que Dios ha hecho, y sí, tal vez para ver lo que Cristo ya ha hecho. Amén.